Porque nos pueden Claro. poner a nosotros, mire, ¿cuánto vale Así como un al hotel hermano barato? Moisés, el hermano Moisés lo pusieron a conseguir la reserva y él las consiguió, pero ellos no la pagaron. Los gringos eso y de Costa Rica. Ah, mire, entonces hermana Nidia me contó cuando hablé con... Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta reunión, a la clase virtual de esta noche. Nosotros somos el Ministerio Conquistadores del Reino y ahora vamos a iniciar, vamos a dar un espacio para que puedan saludar, se puedan presentar. Así que pues, si quieres saludar, levanta tu mano para que podamos poderte dar el micrófono. Vamos a comenzar con el pastor Alfonso y su esposa María Elisa. Buenas noches, papito. Que Dios me lo bendiga a usted, a mamita Patricia, a los niños. Le damos muchas gracias a Dios por esta hermosa tarde, esta noche. Eh, Estamos eternamente agradecidos porque nuestro alimento viene de Jehová a través de Él, a la revelación para ustedes, que nos dan ese alimento que tanto necesitamos y también nosotros dárselo a nuestros hermanos acá en nuestro país. Así que nosotros somos del Ministerio Conquistadores del Reino de Chile. Buenas noches y bendiciones para todos. Buenas noches, que el Señor los bendiga. Es un gusto tenerlos aquí y darles la bienvenida a esta gran familia alrededor del mundo. Ahora vamos a darle el micrófono a la pastora Griselda. Griselda Peña. Hola, no, hola, buenas noches. El Señor le bendiga, mi apóstol. ¿Cómo está? ¿Cómo está la familia? Bueno, confiando en nuestro Creador que todo va excelente, en victoria. Un saludo bien especial para todos mis hermanos de la fe, para todos los conquistadores. Desde acá, desde Lima, Perú, les habla Griselda Peña, expectante como nos tiene acostumbrados con esa palabra, con ese alimento tan exquisito. De verdad que agradecida con el Señor por tanto y por todo. Buenas noches, muchísimas gracias, mi apóstol. Buenas noches, mi niña, que el Señor te siga bendiciendo grande y abundantemente. Y vamos a ahora darle el micrófono a nuestra amada profeta Raquel. Muy buenas noches, mis amados. Buenas noches a nuestro amado Padre Espiritual, a nuestra Madre, a todos los hermanos alrededor del mundo que están conectados. Bueno, en esta noche quiero dar gracias a Dios por la vida de mi Padre ministerial y espiritual. Él es muy importante. Estoy muy agradecida a Dios porque siempre cuando hay una necesidad, eh, he recurrido a Él y Él ha estado ahí presto para el consejo, para enseñarme, para guiarme en cualquier duda que se presente. Nosotros como siervos de Dios por ahí se presentan dificultades, circunstancias y adversidades y Él siempre está ahí con ese consejo y que nos da esa paz, esa seguridad. Así que yo quiero agradecer infinitamente a Dios por su vida, mi amado Padre, y también a la Madre que es tan hermosa, que sus audios, a veces yo la saludo y siempre tiene una respuesta tan llena del Espíritu Santo y de la gracia divina y del amor de Dios. Y bueno, quiero bendecirlos y dar gracias a Dios por sus vidas y bueno, y saludar a cada uno de mis hermanos que están conectados. Y yo soy una conquistadora del reino de Bahía Blanca, Argentina, y vaya ese abrazo enorme
de mi parte, de la parte de mi esposo también, a cada uno de ustedes. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor te bendiga, mi amada, que seas extremadamente bendecida. Bueno, nosotros somos el Ministerio Cristiano Conquistadores del Reino. El Señor nos dio una palabra y nos dijo que levantáramos un lugar para preparar un ejército de conquistadores que conquistaran las naciones para Cristo. Y así fue fundada la Escuela de Formación Ministerial Apostólica Profética Montesión. Ahora como escuela estamos ayudando a ministros en 20 países y continuamos haciendo esta obra cada semana. Ahora queremos dar una clase, la unción profética para los conquistadores del reino. Esto va a estar a cargo del pastor José Luis García. Buenas noches, mis amados, que el Señor les bendiga. Este tema, unción profética para los conquistadores del reino, que yo creo que es algo muy relevante para nosotros, especialmente ahora que dentro de 2 días vamos a estar levantando altares de adoración en las naciones. Así que yo creo que Dios tiene algo maravilloso para nosotros, para que nosotros podamos entender. Yo quiero empezar este tema leyendo un texto que está en Daniel capítulo 2, versículo 44. Va a ver que en esta enseñanza vamos a hablar bastante acerca del libro de Daniel y el mensaje que este tiene para nosotros. Daniel capítulo 2, versículo 44 nos dice lo siguiente: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Quiero darles un poco del contexto de qué era lo que esto significaba. Nabucodonosor había tenido un sueño y Nabucodonosor le había preguntado a sus sabios de Babilonia que le dijeran cuál era el sueño y su interpretación, pero ninguno de ellos podía hacerlo. Hasta que Daniel oró, intercedió a Jehová, y entonces le fue dada la revelación de cuál era el sueño y su interpretación. Y entonces Daniel va donde Nabucodonosor y le dice que le va a dar cuál es el sueño y la interpretación. Y le dice que el sueño era una imagen grande, donde la cabeza estaba hecha de oro fino, y luego el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce, sus piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y que luego había una piedra que hirió la imagen en sus pies y desmenuzó todas las partes de esa imagen, tanto el barro cocido, el hierro, el bronce, la plata y el oro. Fueron derribados todas esas partes de la imagen. Entonces, luego Daniel le dice: esta es la interpretación del sueño. Le dice: Dios te ha mostrado qué es lo que va a venir. Y entonces habla de que cada una de las partes de esa imagen, de los diferentes materiales, es un reino diferente que iba a venir después de Babilonia. Pero luego dice que al final una piedra destruyó la imagen y se desmenuzó todos esos. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Dice: en el día de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. O sea, nos está hablando primero de varios reinos humanos que se ven a lo largo de la historia, pero luego nos habla de un reino que dice que no será jamás destruido, es decir, un reino eterno. Mire qué maravilloso. Ahora, yo quiero que veamos ahora lo que dice en Daniel capítulo 7, versículo 14, que también nos habla acerca del reino. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Mire que aquí, tal como vimos en Daniel capítulo 2, nos habla
de un reino con una característica muy particular. Dice que es un reino que no será jamás destruido. Mire, mi amado, mi amada, el libro de Daniel no solamente es un libro contemplado dentro de los libros que se consideran de los profetas mayores. Aunque Daniel fue un profeta con un largo alcance en su vida y en su ministerio, hay una particularidad que hay en el libro de Daniel. Este tiene un mensaje central. ¿Por qué les digo esto? Bueno, muchos profetas expresaron la palabra del Señor en diferentes líneas, en diferentes proyecciones, dando palabra para diferentes líneas, de diferentes maneras, a diferentes personas, a diferentes pueblos y naciones. Pero si usted mira en el libro de Daniel, en el caso de Daniel, el mensaje central, hay un mensaje implícito desde el principio hasta el final de ese libro. Y yo quiero decirles que ese mensaje tiene que ver con lo que es el reino. Usted va a encontrar que en el libro de Daniel se menciona muchas veces la palabra reino. De hecho, que Daniel se le conoce como el profeta del reino. Porque realmente ahí vemos que es donde más se habla acerca del reino. Yo quiero decirles de que en el libro de Daniel aparece 55 veces la palabra reino. Y si nosotros vemos el Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo es el que más habla acerca del reino. En el Evangelio de Mateo se nos menciona 53 veces la palabra reino, pero en el libro de Daniel aparece 55 veces. Yo quiero decirles de que se puede dar cuenta de la naturaleza y la esencia de un libro cuando vuelve a aparecer muchas veces esta misma palabra. Porque cuando dicen esta palabra reino tantas veces, quiere decir de que ese es un punto central. Es algo que Dios quiere que nosotros entendamos. Es algo que Dios quería marcar y quería resaltar en particular. Entonces, el libro de Daniel es por excelencia el libro del reino. El libro de Daniel, ahí vemos como el profeta Daniel es considerado el profeta del reino, porque él recibe revelación del reino. Fue alguien a quien Dios le entregó mucha revelación acerca de lo que había de venir en el futuro, acerca del reino. Si nosotros vemos, incluso en el libro de Daniel, se habla, por ejemplo, de profecías como las 70 semanas de Daniel, lo que iba a ocurrir en el futuro. Es decir, se ve que hay mucha revelación acerca del reino. Daniel recibió la revelación del reino y logró percibir, logró ver lo que Dios había determinado y que iba a acontecer, lo que Dios había establecido. Daniel en el texto que leímos en Daniel capítulo 2, vimos que Daniel pudo ver la sucesión de los diferentes imperios. Pudo ver, digamos así, el cronos de los reinos humanos que iban a ser establecidos. Pero también Daniel logra ver cómo termina al final de los tiempos, cómo se cerraban los capítulos en la historia de la humanidad. Que después de todos esos imperios humanos, todos esos reinos humanos que iban a haber, dice que al final iba a haber un reino que se iba a mantener, iba a prevalecer, uno que nunca iba a ser destruido, ni sería entregado a otro, que es el reino del Dios Todopoderoso. Entonces Daniel hizo una de las más grandes declaraciones. Fue el anunciador, el proclamador o el receptor o el vidente de Dios que recibió la verdad de lo que se iba a instaurar más adelante en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El ser humano no fue creado para cualquier cosa, mi amado o mi amada. El ser humano fue creado para gobernar. Y eso es algo que nosotros necesitamos entender como conquistadores del reino. Que a nosotros se nos ha dado la autoridad para gobernar. Necesitamos entender que el ser humano fue creado para regir. El ser humano fue creado para gobernar. El ser humano fue creado para legislar. Cuando Dios instaura o Dios establece al hombre en el huerto, hay una palabra por excelencia que Dios dice. Y dice, y señoree sobre las bestias del campo,
sobre las aves de los cielos, sobre los peces del mar. Es decir, cuando habla de señorear, está hablando de gobernar, que va a regir sobre todo eso. Es decir, el plan original de Dios era que el ser humano gobernara sobre la tierra. Esto es muy importante entender. ¿Por qué les hablo de esto? Porque bueno, cuando hablamos de reino, algo que se entiende que está asociado con el reino es gobierno, autoridad. Porque para que pueda haber un reino, tiene que haber gobierno. Y entonces nosotros tenemos que entender cómo esto funciona. Dios le da al ser humano la autoridad para gobernar. Dios lo establece con un propósito específico. La voluntad de Dios era que el ser humano gobernara sobre la tierra, legislara, que estableciera el gobierno y el reino sobre la creación. Mire qué tremendo es eso. Entonces, tenemos que entender, tenemos que darnos cuenta de algo. No estamos aquí por casualidad. Estamos aquí por un diseño, por un propósito divino. La enseñanza se llama unción profética para los conquistadores del reino. Y tenemos que entender que lo profético tiene que ver con diseño, con propósito divino. Tenemos que entender cuál es el propósito de Dios para nosotros. Es necesario que entendamos, número 1, la naturaleza del que nos creó, y número 2, la naturaleza para lo que fuimos creados. Entonces, número 1, la naturaleza del que nos creó es inmortal, invisible, eterno, el Rey de Reyes y Señor de Señores. La naturaleza del que nos creó ha existido desde la eternidad y existirá en la eternidad. Cuando Dios creó al hombre, lo que Dios hace es que hace una pausa en la eternidad y entra en el Cronos y comienza a preparar y formar al ser humano. La Biblia nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por el poder de su palabra fueron creadas todas las cosas. Dios establece su reino, porque Dios gobierna sobre todo el universo. Dios preside sobre todo. Él es el autor de su creación. Él es el autor de todo lo que hoy vemos nosotros y también de lo que no vemos. Él es el creador, el autor, el diseñador divino. Dios gobierna sobre su creación. Entonces, para tener un reino, necesita haber un rey. Y Él es el rey, el Señor es nuestro rey. Entonces, eso tenemos que entender. Y dice en las Escrituras que también hay ángeles que fueron creados, millones de ángeles, y Dios reina sobre ellos también. Dios reina sobre todo lo creado. Pero ese Dios que un día diseñó el universo y creó todo, un día piensa en una creación y diseñó al ser humano. Y en el libro de Génesis nos habla acerca de cómo Él crea al ser humano. Dice que lo crea, lo forma y lo pone en un huerto, el huerto de Edén. Y ese lugar, el huerto de Edén, se constituye, digamos así, una sucursal del cielo. Y en esa sucursal del cielo, entonces el Dios que gobierna, que señorea y que reina, hace algo. Él establece al ser humano en el huerto. Pero Dios lo establece con un propósito, para que éste reine. Es decir, Dios es el rey. Él es el que gobierna sobre toda la creación. En la tierra, Él pone al ser humano y le da autoridad al ser humano. Le dice, vas a señorear sobre las bestias, sobre las aves, sobre los peces, sobre todo la creación. Es decir, le está dando autoridad para que gobierne. Quiere decir, el ser humano iba a ser un embajador de Dios en la tierra. Qué tremendo es eso. Entonces, Dios lo establece ahí en el paraíso y lo establece para que reine. Por eso, en la Biblia dice, para que señoree. Cuando dice señorear, nos habla de gobierno, nos habla de autoridad. Entonces, para ponerle otro ejemplo, el huerto de Edén se convierte en una colonia del cielo. Para que entendamos con un ejemplo así. Entonces, es necesario entender la naturaleza del que nos creó. Pero también es necesario entender la naturaleza
para lo cual fuimos creados. Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Mire qué tremendo, dice a su imagen y semejanza, es decir, uno que se pareciera a Dios, que tuviera su misma imagen en su espíritu. O sea que dice con su imagen y su semejanza. Uno que tuviera, por eso es que nosotros vemos que Él nos ha dado a nosotros características como las suyas. Entonces, qué importante es entender que nos creó con su misma naturaleza, a imagen y semejanza suya. Y dentro de esa concepción divina, cuando Dios dice, hagamos al hombre, inmediatamente las palabras de Dios fueron, y señoree sobre las bestias del campo, sobre las aves de los cielos, sobre los peces del mar. Señoree. Dios creó al ser humano para señorear sobre la creación. Lo diseñó para legislar, para gobernar. Entonces podemos entender la naturaleza del que nos creó y también la naturaleza para lo cual fuimos creados. Entonces esta noche que estamos hablando de unción profética para los conquistadores del reino, es necesario que entendamos esta verdad maravillosa. Yo quiero que ahí donde usted está diga, yo fui creado para gobernar. Yo fui creado para regir. Yo fui creado para señorear. Entonces, el huerto se convirtió en un lugar donde un Dios invisible gobierna a través de un ser visible. Mire qué interesante es eso. Un Dios invisible gobernando a través de un ser visible. Adán y Eva no solo eran cuidadores del campo, Dios les dio autoridad para que gobernaran sobre la creación. ¿Por qué crees que Dios le dice en la escritura que él llevaba a los animales donde Adán para que él les pusiera nombre? Dice que él llevaba a los animales y para que él les pusiera nombre. Entonces, ¿qué le daba autoridad a Adán para ponerle nombre a los animales? Bueno, Dios le había dado autoridad para que señoreara sobre la creación. Dice sobre las bestias de los campos, las aves de los cielos, los peces del mar. Decir, si él no hubiera tenido la autoridad para gobernar, no hubiera tenido la autoridad para ponerle nombres a los animales. Entonces tenemos que entender esta verdad maravillosa. Hay una naturaleza dentro de usted que el enemigo nunca va a poder anular. Usted puede enfrentar todas las circunstancias en la vida, todos problemas, adversidades, pero el enemigo sabe que hay una naturaleza que no puede ser anulada en usted. Y es que usted fue creado para gobernar. Adán y Eva tenían ese derecho, ese lugar, ese privilegio, esa autoridad que el enemigo no tenía. Y Dios comienza a regir sobre la tierra a través de Adán y de Eva. Y yo quiero que entendamos esto, porque Dios puso al ser humano sobre la tierra para gobernar. Dios es el dueño de los cielos y la tierra, pero quien le dio el derecho legal para gobernar fue al ser humano. Ese fue su diseño, ese fue su modelo. Y hasta el día de hoy eso es inalterable. Entonces Él le da el derecho legal al ser humano para que ellos puedan gobernar en la tierra. Entonces, Dios le establece los parámetros, las reglas de lo que deben hacer. Y les dice, de todo árbol del huerto podrán comer, solo de este no. Porque el día que comieran de este, ciertamente morirán. Entonces, ¿qué ocurre después de eso? El enemigo viene y a través de la serpiente dice que le habla a la mujer. Entonces empieza a seducirla con el habla, a tratar de manipularla. Empieza torciendo las palabras de lo que Dios le dijo. Y le empieza a tratar de sembrar duda para que haga lo que no debe. ¿Y cuál fue el resultado? Ella cae en transgresión, come del fruto. Y después ella va a donde Adán y también hace que él también transgreda. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Cuando Adán y Eva fallan, ellos dejan un vacío de autoridad. Porque tenemos que entender que la autoridad tiene un orden. La palabra de autoridad es exousia. Exousia es ex, significa de afuera.
significa que la autoridad no se origina en uno mismo, sino de afuera. Y tenemos que entender que en el caso de nosotros, la autoridad proviene de Dios. Entonces Adán y Eva tenían la autoridad para gobernar porque estaban sujetos a Dios. Pero en el momento en que ellos se salen del orden, en el momento en que ellos desobedecen, ellos pierden eso y dejan un vacío de autoridad. Y cuando el enemigo ve ese vacío de autoridad, él lo toma, él lo usurpa. Y eso es lo que ocurre. Entonces, el derecho legal que se le había dado al ser humano, el enemigo lo usurpa para tomarlo para él. Entonces, tenemos que entender esto. Y entonces el primer intento de Dios de establecer un reino en la tierra, por la desobediencia de Adán y Eva, pareciera que aquel plan es frustrado. Pero yo quiero decirles de que a Dios nada lo toma por sorpresa. Dios de antemano ya tenía la solución para esto. Entonces es cuando nosotros vemos que nuestro Señor Jesús viene a recuperar todo aquello que se había perdido. En la Escritura usted encuentra un texto que dice que vino para recuperar lo que se había perdido. No dice a los que se habían perdido, a lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Esa autoridad, eso que se le había entregado al ser humano, pero que por desobedientes lo perdieron. Dice que nuestro Señor Jesús recuperó eso. Si usted mira en Colosenses, usted va a encontrar un texto donde nos habla de esto. Dice que el acta de los decretos que había en nuestra contra fue anulada y clavada en la cruz. Y dice que expuso a los principados y a las potestades. Dice que las exhibió públicamente y les despojó. O sea, esa autoridad, ese derecho que ellos habían obtenido a través de trampas, de engaños, se les es usurpado al enemigo y a sus secuaces. ¿Y qué es lo que hace nuestro Señor Jesús con eso después? Nos lo entrega a nosotros para que nosotros recuperemos el diseño original de Dios, que es que el ser humano gobierne sobre la tierra. Mis amados, a Dios nada lo toma por sorpresa. Y su diseño sigue siendo el mismo. Él quiere que nosotros gobernemos la tierra. Él quiere establecer el reino de Dios en la tierra a través de nosotros, a través de sus hijos. Entonces, el primer Adán lo perdió todo, pero el postrer Adán lo recuperó. El primer Adán era un alma viviente. El postrer Adán, un espíritu vivificante. Porque por la desobediencia de uno entró la muerte, y la muerte pasó a todos. Pero por la obediencia de uno todos fuimos hechos justos. Y dice en la Escritura que tal cual es el terrenal, así son los terrenales. Pero tal cual es el celestial, así somos los celestiales. Entonces tenemos que entender nuestra naturaleza. Estamos hablando de unción profética para los conquistadores del reino. Y yo creo que esto tiene que ver con que nosotros tenemos que entender ese diseño, ese propósito de Dios para nuestras vidas. Él nos ha creado para que gobernemos sobre la tierra. Y ese siempre fue su diseño desde el inicio. Y es verdad que la primera pareja, ellos desobedecieron y perdieron eso. Pero nuestro Dios es tan maravilloso que Él siempre tiene un plan. Entonces, nuestro Señor Jesús recuperó todo eso que se había perdido. Lo que el primer Adán había perdido, el postrer Adán lo recuperó y nos lo vuelve a entregar a nosotros. Cuando nosotros vemos en la Escritura que dice nuestro Señor Jesús, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Ahora yo os envío, es decir, que nos está nuevamente enviando, es decir, dando autoridad, porque Él nos está enviando con esa potestad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y vemos en la Escritura, en Mateo, cuando nos dice, y a ti te daré las llaves, dice. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cuando está hablando de las llaves, está hablando de autoridad, mis amados. Porque eso que Él recuperó, Él no se lo llevó al cielo.
nos lo entregó a nosotros para que nosotros usáramos esa autoridad para recuperar el diseño original de Dios, que es que la tierra fuera gobernada por los seres humanos, por sus hijos. Así que tenemos que entender eso. Y tenemos que realmente que esa verdad no solo sea un concepto en nuestra mente, sino que baje a nuestro corazón y que realmente lo podamos entender. Tenemos que comprender, Dios es el dueño de la propiedad, pero le da el derecho legal para gobernar al ser humano. Y ese es el papel que cumple la iglesia en este día. Nosotros tenemos que entender que ese es el papel que se nos ha dado como iglesia. La iglesia es la que gobierna, la que señorea. Cuando usted dice, Señor, venga, toma esta tierra, este territorio, yo te lo entrego, yo pacto esta tierra y te la consagro. Entonces, nosotros, a través de esa autoridad para gobernar sobre la tierra, estamos diciendo que este territorio pertenece al Dios Todopoderoso. Mire qué maravilloso. Porque el enemigo había usurpado la autoridad. Ese vacío de autoridad, él lo utilizó para empezar a trabajar en todos los territorios. Pero mire qué tremendo es que nosotros tenemos que entender que él ahora está vencido. El enemigo está vencido. Solamente tenemos nosotros que tomar la autoridad que se nos ha dado para echarlo fuera. Por eso es tan importante entender esto, porque como conquistadores del reino, esa es la labor que se nos ha dado, mis amados. Se nos ha levantado para conquistar las naciones para Cristo. Y tenemos que entender esta autoridad, porque si no lo entendemos, no lo vamos a poder hacer. Dios crea al hombre, lo establece en el huerto, hace del huerto una sucursal de su reino, lo planta como un legislador, como un gobernador. Adán en el huerto, bajo una autoridad de gobierno y señorío delegada, tiene esa autoridad, pero cuando él transgrede, él deja un vacío de autoridad y hace de que el enemigo pueda usurpar esa autoridad. Pero como a Dios nada lo toma por sorpresa, él tiene una solución. Dios había creado desde antes de la fundación del mundo, y como él nada lo toma por sorpresa, él envía a nuestro Señor Jesús. ¿Quién era el Señor Jesús? Sí, era el Verbo hecho carne. Sí, era todo Dios y todo hombre. Pero ¿quién era? Rey de reyes y Señor de señores. Y nosotros vemos que en la Escritura lo compara con Adán. De hecho, a Jesús en la Escritura también se le conoce como el postrer Adán. En la misma arena, en el mismo escenario, donde el primer Adán lo perdió todo, el segundo Adán lo recupera todo. Vemos que él también fue tentado, pero él venció la tentación. Hay un momento en donde el enemigo le dice, aquí estos son todos los reinos del mundo que a mí han sido dados y yo hago con ellos lo que yo quiera. Y a ti te los daré si postrado me adorares. Pero nuestro Señor Jesús le dice, vete, Satanás. Mire qué interesante. Él no le dice, no, eres mentiroso, no tienes poder sobre eso. No le desmiente eso. Porque la verdad es que en ese momento el enemigo tenía ese poder porque había usurpado el vacío de autoridad que dejaron Adán y Eva. Entonces en ese momento el enemigo sí tenía ese poder. Pero ¿qué pasa cuando nuestro Señor Jesús muere en la cruz del Calvario? Dice que exhibió públicamente a los principados y potestades y dice que los despojó. Todo eso que ellos habían tomado a través del engaño, a través de la mentira, se les es despojado y Él nos la vuelve a entregar a nosotros. Dice que Jesús fue coronado con una corona de espinas. Porque la Biblia dice que la tierra, que producto de la maldición, una de las maldiciones es que dice que la tierra producía espinos y cardos. Entonces, cuando el Señor Jesús es coronado con esa corona de espinas, eso representa que Él llevaba esa maldición de la tierra de los espinos y cardos, la llevó sobre Él. La tierra fue redimida. El reino de Dios fue instaurado una vez y para siempre. Es un reino eterno. Por eso es que vemos en los textos de Daniel
que nos habla, dice, un reino que dice que su dominio es eterno, que nunca pasará. Su reino es uno que nunca será destruido. Qué tremendo es eso. Y qué importante es que nosotros realmente lo entendamos, mis amados. Te digo esto con todo cariño y con el amor en Cristo. No sé de qué parte del mundo vienes. No sé de qué ciudad saliste. No sé de qué pueblo Dios te alcanzó. Pero lo que yo sí sé es una cosa. Tú, mi amado, tú, mi amada, naciste para reinar. Naciste para gobernar. Naciste para señorear. Hay momentos donde el cielo se nos desborda. Hay momentos donde el velo se nos corre. Y podemos ver la revelación de Dios. Y a través de la revelación se nos descubren y se nos declaran cosas poderosas. La revelación nos muestra cosas maravillosas. Pero yo quiero decirte lo siguiente. El mayor descubrimiento que podemos tener es el autodescubrimiento. Porque cuando usted se da cuenta de quién es usted, esa es la mayor revelación de su vida. El mayor descubrimiento es cuando usted se da cuenta de quién es usted. ¿Y quién es usted? Usted es quien Dios dice que usted es. Entonces, el descubrimiento más maravilloso que podemos hacer es cuando nos damos cuenta de nuestra identidad, de quién somos. Yo soy quien Dios dice que yo soy. Tengo que comprender mi naturaleza. Fuimos creados no por accidente. Fuimos creados no como un experimento. Fuimos creados según el puro afecto de su voluntad. Fuimos creados para la gloria de su nombre. Fuimos creados para hacer a su imagen y semejanza. Fuimos creados para gobernar, para señorear en la tierra. Entonces, realmente necesitamos entender esa identidad que nosotros tenemos. Yo quiero decirle que la iglesia del Señor no es cualquier cosa. La iglesia es la extensión del gobierno del cielo aquí en la tierra. Entonces, así como yo les decía que el huerto de Edén se convirtió en una sucursal del cielo en ese tiempo, de la misma manera, hoy en día la iglesia es una sucursal del cielo en la tierra. Entonces, creo que en esta noche, ahora que estamos hablando de unción profética para los conquistadores del reino, lo que Dios quiere que nosotros tengamos muy en claro es que entendamos nuestra verdadera identidad. Hay muchos que tal vez no lo han entendido, que tal vez lo entienden como un concepto intelectual, pero no se les ha hecho carne en ellos. Tenemos que recuperar esa verdadera identidad. Mis amados, el enemigo, una de las trampas que él más utiliza es el miedo. Él te va a tratar de intimidar, te va a tratar de hacer dudar. ¿Y qué es lo que él utiliza para poder meternos miedo? Cuando no conocemos nuestra verdadera identidad. Cuando nosotros no conocemos nuestra identidad, él dice, bueno, este no sabe quién es, entonces lo voy a poder asustar. ¿Por qué? Porque si tú conoces tu verdadera identidad, tú sabes que nada de lo que el enemigo haga puede intimidarte, porque tú sabes quién eres en Dios. Cuando tú te das cuenta de quién eres, cuando tú te das cuenta de dónde saliste, cuál es tu naturaleza, cuál es la naturaleza del que te hizo y cuál es la naturaleza para la cual fuiste creado, vas a encontrar identidad. Cuando encuentras identidad, entonces te encuentras con el propósito. Y cuando te encuentras el propósito, puedes caminar hacia tu destino. Dios nos está llevando a nuestra identidad, a nuestro propósito y a nuestro destino. Esas son tres cosas que todo ser humano necesita entender: identidad, propósito y destino. Yo creo que eso es algo que el Señor quiere que entendamos en esta noche. Así que vamos a leer un texto que se encuentra en Isaías capítulo 41, versículo 2. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese. Entregó delante de él las naciones y le hizo señorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata.
Mira, aquí dice, quien despertó del oriente al justo, lo llamó, le entregó delante de él las naciones, le hizo señorear sobre reyes. Mira, aquí está hablando de algo tremendo. Yo quiero leerles el verso que va paralelo a este pasaje, que se encuentra en Esdras capítulo 1, versículos 1 y 2. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Entonces, vemos que este texto nos habla acerca de Ciro. Después de que Ciro es despertado, él dice: Jehová, el Dios de los cielos, me ha entregado todos los reinos de la tierra. Mire qué tremenda declaración es esa. Aquí hay una verdad poderosa que nosotros tenemos que entender. Necesitamos que nuestro espíritu sea despertado para que nos demos cuenta que Dios nos ha entregado todos los reinos de la tierra. Es hasta que Dios despierta nuestro espíritu que nos damos cuenta de esa verdad maravillosa, que Él nos ha entregado los reinos de la tierra. Cuando tu espíritu es despertado, entonces despiertas a una realidad. Despiertas a la realidad de quién es Dios, pero también despiertas a la realidad de quién eres tú en Él y de qué es lo que te ha entregado a ti. Despertamos a la realidad de que Dios nos ha entregado los reinos de la tierra. Cuando la iglesia despierte a plenitud, se dará cuenta que no hay nada ni nadie que la pueda detener. El enemigo no puede hacer nada para detener a la iglesia, porque es Dios quien nos ha dado la autoridad. Es Dios quien nos ha puesto para señorear sobre las naciones. ¿Usted quiere saber a qué hombre o a qué mujer Dios le despertó el espíritu? Acérquese y escuche cómo habla. Cuando el espíritu de alguien está despierto o ha sido despertado, ¿sabe cómo va a hablar esa persona? Esa persona va a hablar un lenguaje y un idioma específico. Ese idioma va a ser conquista. Cuando el espíritu de alguien ha sido despertado, lo que va a hablar es un lenguaje de conquista. Y es importante que lo entendamos. Por eso estamos hablando de unción profética. Para nosotros los conquistadores del reino, entender ese lenguaje de conquista nos habla de que entendemos nuestra identidad como hijos de Dios. Entendemos la autoridad que se nos ha entregado, que fuimos hechos a su imagen y su semejanza, y que se nos ha dado esa autoridad para gobernar sobre las naciones, para gobernar sobre la tierra, que se nos ha entregado todo eso. Y por eso nuestro lenguaje va a ser de conquista. Usted mira, por ejemplo, lo que pasó con Josué. Cuando muere Moisés, Dios le dice a Josué: ya levántate y pasa este Jordán para pasar a poseer la tierra que yo les doy por herencia. No temas, porque yo estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente. Y cuando Josué escucha eso, ¿sabe qué le dice al pueblo de Israel? Preparen comida, porque dentro de 3 días cruzaremos el Jordán para poseer la tierra que Dios nos da por herencia. Tenemos que entender que Dios nos ha dado esa autoridad para que nosotros gobernemos, para que nosotros conquistemos las naciones para Él. Y tenemos que, cuando nosotros entender, y cuando lo entendamos, vamos a hablar con ese lenguaje de conquista, entendiendo que Dios nos ha dado la autoridad para poder gobernar las naciones, para poder tomarlas para Él. Entonces tenemos que entenderlo. Cuando la gente tiene un espíritu despierto, usted se puede dar cuenta porque tiene ese lenguaje subamos, poseamos, porque Dios está con nosotros. Cuando el espíritu de alguien está despierto, tiene en boca las mismas palabras que tenía Caleb. ¿Usted recuerda a Caleb? Él había sido enviado junto con Josué y otros para ser espías en la tierra de Canaán.
Y Josué y Caleb fueron los únicos dos que trajeron un buen informe. Los otros venían asustados. No, pero es que ahí hay gigantes, nos van a matar. Pero Josué y Caleb venían con valentía, con fuerza, decir, vamos a poseer esa tierra que Dios nos ha dado. Y luego usted mire más adelante en el libro Josué, cuando entran a conquistar la tierra prometida. Llega un momento en donde Caleb va a hablar con Josué y le dice, ya tengo 85 años, pero tengo las mismas fuerzas como cuando yo vi esta tierra, cuando tenía 40. Ahora, tú sabes lo que Moisés ha dicho, que me dijo que me daría ese monte. Así que dame ese monte y yo lo conquistaré. Mire esa determinación, esas palabras de Caleb, que él todavía tenía ese vigor, esa fuerza, esa valentía, de que él iba a subir y conquistar ese monte, aunque ya tenía mucha edad, tenía más de 80 años. Entonces, es el lenguaje de conquista, de subamos, poseamos, porque Dios está con nosotros. Así que, mis amados, necesitamos descubrirnos, tenemos que darnos cuenta de quiénes somos. Yo quiero decirle algo, Dios sabe quién eres. Es más, hasta el enemigo sabe quién eres. Lo que pasa es que muchas veces nosotros somos los únicos que no sabemos quiénes somos. Por eso es que el enemigo no quiere que te des cuenta de quién eres, porque el enemigo sabe que si tú te das cuenta de quién eres, pues él ya no va a poder hacer nada. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos. Dios, el Padre Eterno, quiere que nosotros sepamos quiénes somos. Tenemos que entender que se nos ha dado la autoridad para gobernar, para establecer el reino de Dios en las naciones. El enemigo siempre ha querido callar la voz de la iglesia. El enemigo siempre ha tratado de usar las circunstancias para que usted se enfoque en lo natural. El enemigo siempre nos trata de pintar las cosas lo más feo posible para que nos entre miedo. Hoy, pero la crisis, hoy, pero cómo está la situación en el país, ay, que la economía, siempre él nos está tratando de asustar con las circunstancias. ¿Por qué? Porque él va a estar tratando de que olvidemos quiénes somos. Él va a tratar de que no sepamos nuestra verdadera identidad. Mire que nuestro Señor Jesús, cuando fue bautizado, dice que se abrieron los cielos y se escuchó la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero si usted lee un poquito más, luego dice que Jesús fue llevado al desierto y ahí el enemigo le dice, si eres el Hijo de Dios. O sea, imagínese eso. Hace poquito Jesús había escuchado la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado. Y el enemigo lo primero que hace cuando trata de tentarlo es tratar de poner en duda su identidad. Si eres hijo de Dios. El Padre ya había declarado, este es mi Hijo amado. Y el enemigo, sin vergüenza, lo que quería era tratar de poner en duda su identidad. Así que tenemos que entender lo importante que es esto. El enemigo siempre va a tratar que no sepamos nuestra identidad. Por eso yo a partir de hoy declaro sobre tu vida que todo lenguaje de derrota comienza a ser cancelado en el nombre de Jesús. Yo declaro sobre tu vida que todo lenguaje de fracaso empieza a ser mudado, comienza a ser arrancado. Yo declaro sobre tu vida que la naturaleza y aquello para lo cual fuiste creado comienza a ser levantado en tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Que tú te vas a dar cuenta de tu verdadera identidad como hijo de Dios. Que tú vas a entender la autoridad que se te ha entregado en el nombre poderoso de Jesús. Mis amados, qué importante es que nosotros entendamos nuestra verdadera identidad. Entendamos nuestro propósito, para que Dios nos creó, para que entonces podamos ser efectivos como conquistadores del reino, para poder poseer las naciones para nuestro rey. Muchas gracias, Pastor José Luis, por esta hermosa enseñanza. Nos muestra la realidad de quiénes somos y cuál es la autoridad que poseemos. Como conquistadores del reino, toma esta palabra, guárdala en tu corazón y ponla por obra
Este sábado saldremos a conquistar las naciones para Cristo. Levantaremos altares de adoración y declararemos que el reino de Dios está establecido en nuestro lugar. Somos testigos del poder que el Rey tiene y nos ha concedido para poder conquistar las naciones. Así que levantémonos con espíritu de guerrero para conquistar las naciones para Cristo. Bueno, mis amados, ahora quiero contarles que algunos hermanos siguen tomando los territorios. Ahora les vamos a presentar a la pastora Mirlet Peña de Venezuela, que ha estado tomando los territorios. Y vamos a ver, pastora Mirlet, ¿está por ahí? ¿Usted eh, nos puede contar qué fue lo que pasó aquí? Hola, muy buenas noches. Soy la pastora y profeta Mirle Peña de aquí de Venezuela, una conquistadora del reino por aquí. Muy buenas noches, papito José Luis, a todos mis hermanos. Sí, hoy estuvimos tomando los territorios y oía muy detenidamente la clase de hoy. Y lo que nos ministraba el Señor acerca de esa toma de territorio, pues es muy cierto, porque siempre el enemigo nos va a hacer sentir miedo, nos va a hacer sentir nos va a hacer dudar de esa identidad de conquistadores. Yo no había podido, junto con mi equipo de trabajo, con los pastores, y no habíamos podido salir a tomar el territorio porque estuve muy quebrantada de salud. Y yo veía que pasaban los días, y yo decía, ay, necesito estar sana para ir. Y me había sentido con mucha dificultad respiratoria por un problema respiratorio. Y le preguntaba a papito José Luis si ya podía, si me quedan 2 días, decía yo, nos quedan 2 días para salir, la pastora Glendy también quebrantada de salud. Y hoy en la mañana, cuando ya íbamos a salir a la toma de territorio, comencé con un dolor de estómago. Y yo dije, Dios mío, no voy a poder ir a las tomas de territorio. Y después me senté, comencé a declarar la palabra y yo dije, no, yo soy una hija, yo tengo identidad y esto es un ataque y reprendo todo ataque que venga sobre mi vida. Y enseguida me sentí bien, puse el video del pastor José Luis de la toma de territorio. Yo dije, por si se me pasa algún detalle, y de verdad que regresamos muy contentas como Josué y Caleb, porque este es el tercer año que hacemos estas tomas de territorio y es muy, pero muy notable cómo ha cambiado el ámbito de cada uno de los lugares en los cuales retomamos ese territorio. Realmente nos dio risa. Nos sentamos en una plaza que ni siquiera en los años anteriores ni siquiera podíamos sentarnos. Y yo le dije, mira cómo se siente este ambiente. Qué importante es que los hijos de Dios tomemos la autoridad para hacer lo que el Señor nos ha encargado. Y tomamos ese principio de apropiación, estuvimos visitando varios sitios, el aeropuerto, varias plazas en el centro de Barquisimeto. Estuvimos, de verdad que nos regresamos mañana, nos faltaron todavía varios sitios, ya que nosotros llevamos registro y cada año tratamos de conquistar lugares nuevos. Entonces nos faltan sitios aún por visitar, que lo haremos el día de mañana. Para la gloria de Dios. Bueno, lo primero que hicimos fue decirle al apóstol que íbamos a salir a hacer esas tomas para que nos respaldara, nos orara
nos estuviera cubriendo y de verdad le damos la gloria al Señor porque de verdad que nos sentimos muy bien, vimos el respaldo del Señor en cada sitio de los cuales se ha hecho toma de territorio y se ha levantado altar de adoración. Este es nuestro tercer año que vamos a levantar los altares y muy de verdad, muy contenta de ver ese cambio porque realmente hemos ejercido esa autoridad que nos fue entregada, ese dominio, como hablaba el pastor José Luis en el libro de Daniel. Ejercimos esa autoridad sobre cada territorio y declaramos la palabra, ese principio de apropiación, y estuvimos haciendo ese trabajo que le encomendó a Jeremías, que era destruir, desarraigar, arruinar todo plan del enemigo para plantar esa semilla que nos fue entregada, que es la semilla del Evangelio. De verdad que muchas gracias y de verdad muy contenta, nos gusta como congregación, como muy personal, me gusta mucho conquistar, salir a tomar territorio. De verdad que eso es algo que me siento muy apasionada y estoy muy contenta de verdad en el día de hoy. Gracias, mi amada pastora. El Señor va a bendecir su tierra porque ha tomado muy en serio el trabajo que le ha dado de gobernar sobre Venezuela. Que el Señor les bendiga y que siga ensanchando su territorio. Amén. Ahora vamos a ver también la profeta Nora May Contreras. También es en México, estuvo tomando los territorios en Quintana Roo. Vamos a ver, profeta Norita, este, ¿puedes activar tu micrófono? Listo, papito. Muy buenas noches. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Soy la pastora y profeta Nora Contreras, de acá de Quintana Roo, de Playa del Carmen. Pues muy contenta, papito, muy gozosa, porque realmente pues nos confirma Dios la autoridad que Él nos ha dado, el poder para conquistar, y justamente como decía nuestra amada pastora, ¿verdad? Que se nos viene a la mente Josué cómo conquistó, y pues para la gloria de Dios, papito, Dios fue maravilloso, que llegó un momento que yo inicié a tomar territorio aquí en Playa del Carmen, y pues sí, efectivamente podemos ver cómo se levanta espiritualmente. Empecé a sentir un poco de opresión en mis vías respiratorias, pero para la gloria de Dios empecé a declarar quién soy en el reino, a qué había sido enviada, quién iba delante de mí, y así como Eliseo, ¿verdad, papito? Yo podía ver ángeles, podía ver pues cuidándome, protegiéndome, ¿verdad? Podía ver esos carruajes, esos ejércitos conmigo, y pues empecé a declarar la palabra para la gloria de Dios, y eso se fue enseguida. Empecé a sentir un fuego en todo mi cuerpo, papito, para la gloria de Dios. Así que fui a retomarla nuevamente. El año pasado lo hice, papito, otra vez lo fui a retomar para la gloria de Dios, pero yo hoy sentí que fue con mucho más entendimiento para declarar la palabra, para establecer el reino de Dios, con todo lo que ustedes nos han enseñado, usted y su familia, papito, muy agradecida, y pues porque le doy gracias a Dios por esa identidad que el Señor nos ha dado, y que lo que hemos poseído, que Él nos ha dado, papito, lo ponemos por obra. Pues de ahí también me fui a tomar a la Quinta Avenida, que es una avenida donde vienen de todos lugares del mundo a divertirse. Pues ya sabemos cuánta cosa hay en ese lugar, ¿verdad? Pero muy bendecida por el Señor. Yo empecé a tomar, a decretar, a declarar que se establecía
arrancar, a derribar y a destruir. Así que con esa palabra, con esas palabras de Jeremías 1, ¿verdad, papito? Que Él nos ha dado, de Isaías también, que Él nos ha dado, ha tomado nuestra boca, ha puesto un carbón encendido, así que de ahí me fui también al Palacio Municipal, así que pues me sentí muy gozosa porque podía sentir cómo Dios me respaldaba y cómo Dios está con nosotros. Así que pues para la gloria de Dios me vine muy contenta, muy fortalecida, pude sentir la presencia del Señor conmigo, porque no iba sola, o sea, yo fui sola, pero iba Él conmigo. Así que para la gloria de Dios, papito, pues muchas gracias y hoy creo que ha habido cambios aquí en Playa del Carmen. He oído hoy una noticia que ha disminuido la delincuencia y cositas, ¿verdad? Que ha habido, que se han cerrado lugares. Así que pues están listos esos lugares para el pueblo de Dios, ¿verdad, papito? Para que nosotros pues seamos los que poseamos esta tierra. Pues eso es lo que les puedo contar, papito, y creo que soy una conquistadora del reino. Muchísimas gracias a usted y a todos mis hermanos. Que Dios les bendiga. Bendiciones, mi niña. Qué maravilloso ver lo que están haciendo nuestros amados hermanos conquistadores del reino. Ahora vamos a darles un regalo, un manual, un libro, que se llama Unción Profética para los conquistadores del reino, que es la enseñanza de hoy. Y para que puedas reclamar tu libro, necesitas tomar una foto a esta imagen con el tema unción profética para los conquistadores del reino con el código 575272 y envía esta imagen por WhatsApp para que puedas recibir tu libro y así puedas tenerlo para que puedas hacer una enseñanza para la congregación que tú estás atendiendo y puedas enseñar esa identidad de conquistadores del reino. Debemos de tener muy claro nuestra identidad porque somos hijos de Dios y Él te dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como propiedad los confines de la tierra. Así que pídele y declara que eres un hijo de Dios. Él quiere que nos manifestemos para reclamar las naciones para Cristo. Bueno, mis amados, esta ha sido nuestra clase de hoy. Yo los bendigo y los cubro con la sangre preciosa del Cordero en el nombre poderoso de Jesús.